Buenos días, seguimos con el examen, vámonos ya a la segunda parte de este. El ejercicio 4 veremos que es un ejercicio muy interesante en el que básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con las aplicaciones fundamentales de las derivadas, los cálculos de máximo y mínimo, la monotonía, concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Es decir, pues las aplicaciones más importantes que tenemos realmente en las derivadas. Bueno, la función que nos ponen, ahora veremos, es una función racional, es una función un poquito más compleja que una función normal y corriente polinómica, pero bueno, ya veremos que los cálculos tampoco van a ser excesivamente difíciles. La función que nos ponen es esta, f de x es igual a 1 partido de 2 menos x. Tengo que decir que a mí particularmente me gusta un poquito más tener la x abajo positiva, por tanto, lo primero que yo haría, que no es fundamental ni mucho menos necesario, sería cambiar de signo arriba y abajo, de forma que arriba dejaría un menos 1 y abajo, en vez de poner 2 menos x, pondría x menos 2. A mí, particularmente, me gusta un poquito más tener, ya digo, será una pequeña manía, tener siempre, ¿vale?, debajo la x en positiva. Bueno, vamos al apartado A. En el apartado A lo primero que nos pregunta, o lo primero que nos dice que tenemos que calcular, es el dominio de la función. Recordemos que en las funciones racionales el único problema que nosotros podemos tener es que el denominador realmente sea 0. Algo dividido entre 0 nos da un error. Por tanto, lo de abajo vale 0 y la verdad es que eso se ve a primera vista cuando la x vale 2. Si alguien no la ve, que igual el denominador a 0 y pues resolviendo esa pequeña ecuación le va a salir que el valor malo, el valor complicado es el valor x igual a 2. Si cambiamos la x por 2, nos quedaría menos 1 partido de 2 menos 2, 0, menos 1 partido de 0, que nos daría un error. Por tanto, el dominio son todos los números reales, le podemos dar los números que queramos, menos el único número que no le podemos dar es el 2. Seguimos. En el apartado B nos pide que calculemos los puntos con el corte, o los puntos de corte con el eje de la x. Vamos a calcular todos los puntos de corte. Los puntos de corte. Bueno, para calcular los puntos de corte, nosotros hacemos lo siguiente. En primer lugar, cambio la x por un 0 y voy a intentar calcular la y. Recordad que la función, ¿vale?, es lo mismo que normalmente la llamamos f de x o y. Si me cambio la x por 0, pues tendré que la y es igual a menos 1 partido de 0 menos 2. Y esto al final me va a quedar, si no me equivoco, un medio. Por tanto, con x0 me sale que la y vale un medio. Este sería nuestro primer punto de corte. Cuando la x vale 0 es lo que llamamos el corte con el eje de la y. Y para calcular el corte con el eje de la x, que es lo que nos pide, lo que hacemos siempre es cambiar la y por 0. Si cambiamos la y por 0, pues nos quedará que 0 es igual a menos 1 partido de x menos 2. Para resolver esta ecuación me paso esto para acá multiplicando. Al multiplicar a 0 nos va a quedar 0 por x menos 2 igual a menos 1. Sabéis que 0 multiplicado por algo siempre nos da 0 y nos queda 0 igual a menos 1, que eso evidentemente nos da un error. Por tanto, con y igual a 0 no me sale ninguna solución de x, por tanto, no hay cortes con el eje de la x. Aquí pondríamos que no hay cortes o no hay puntos de corte con el eje de la x. Eso significa que esta función nunca corta el eje de la x. Por tanto, siempre irá por arriba o por la parte de abajo. Seguimos. En el tercer punto me pide que calculemos los máximos y los mínimos. Y en el cuarto punto me pide que calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Todo eso, el c y el d, lo vamos a hacer con la primera derivada. Recordamos que para calcular los máximos y los mínimos, lo primero que tenemos que hacer siempre es hacer la derivada. Ponemos aquí arriba la función, que no se nos olvide. La función era menos 1 partido de x menos 2. Y la derivada, como es la derivada de una fracción, la hacemos como se derivan las fracciones. Derivada del de arriba, que sería 0, derivada de un número es 0, recordad, por el de abajo sin derivar, menos derivada del de abajo, que sería 1, por el de arriba sin derivar, y todo dividido entre el de abajo elevado al cuadrado. Esta parte que tenemos aquí se nos va, y arriba al final nos va a quedar 1 dividido entre x menos 2 al cuadrado. Una vez que hemos hecho la derivada siempre la igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación para obtener los puntos críticos, nuestros candidatos máximo mínimo. Si esto lo paso para allá multiplicando, al multiplicar a 0 se nos va y nos va a quedar 1 igual a 0. Es decir, que no me sale solución. ¿Eso qué significa? Que no hay puntos críticos y por tanto no hay máximo y mínimo. Como la derivada al igualarlo a 0 no me ha salido ninguna solución, en este caso no tenemos ningún máximo, ningún mínimo.
Eso no significa que no podamos estudiar el crecimiento y decrecimiento, porque recordad que para estudiar el crecimiento y decrecimiento lo que hacemos es, ponemos siempre, ¿vale?, una línea real. En la línea real representamos siempre los puntos críticos, que no me ha salido ninguno, y los puntos malos del dominio. Los puntos malos del dominio, en este caso sería el 2. En este punto, en el 2, por supuesto, no puede haber ningún máximo y ningún mínimo, pero los tenemos que poner para estudiar, ¿vale?, la monotonía o el crecimiento y decrecimiento. Y ahora empezamos a darle valores a la derivada. Le damos un valor que esté desde el menos infinito hasta el 2 y otro valor que esté desde el 2 al infinito. Fijaros que la recta real se nos ha quedado dividida en dos trozos, desde el menos infinito hasta el 2 y desde el 2 hasta el infinito. Cogemos un número que esté a la izquierda del 2, por ejemplo el 0, y lo sustituimos siempre en la derivada. Es decir, la derivada más sencilla que tenemos, que sería esta, lo sustituimos. Si en la derivada sustituimos el 0, pues nos va a quedar 1 dividido entre 0 menos 2 al cuadrado, que si no me equivoco, esto al final nos queda un número positivo. Y eso significa que en este tramo, en la parte donde está el 0, la derivada es positiva. Por tanto, aquí la función será una función que va hacia arriba, una función creciente. Cogemos un valor que esté a la derecha del 2, por ejemplo en el 3. No hace falta, podemos sustituir perfectamente de cabeza. Es decir, metemos el 3 aquí en la derivada, que sería esta, en la derivada más sencilla. Lo de arriba 1 es positivo, lo de abajo está x menos 2 al cuadrado, como está elevado al cuadrado también es positivo. Positivo entre positivo, nos va a quedar positivo, ¿vale? Y como nos queda positivo, pues aquí en esta parte también la derivada queda positiva, la función va hacia arriba. La función también sería creciente. Por tanto, ya hemos estudiado la monotonía. Ya sabemos que desde el menos infinito hasta el 2 la función es creciente y desde el 2 hasta el más infinito la función también es creciente. En x igual a 2, evidentemente, la función no existe porque es un valor que está fuera del dominio y, por supuesto, también hemos dicho que como no había un punto crítico, no hay, ¿vale?, máximo y mínimo. Y con esto ya tendríamos, ¿vale?, hecho ni más ni menos que nuestro apartado C y D. Los últimos dos apartados nos hablan de la concavidad y convexidad y de los puntos de inflexión. Y para eso no hace falta la segunda derivada. Como no hace falta la segunda derivada, para el punto hemos dicho que son el E, ¿no?, y el F, cogemos primero nuestra primera derivada, que era 1 partido de x menos 2 al cuadrado, y necesitamos volver a derivarla. Así que vamos a hacer nuestra segunda derivada. Esto sería derivar el de arriba, que sería 0, por el de abajo sin derivar, menos, derivamos el de abajo, que es una potencia, el 2 lo pasamos delante, le bajamos 1 al grado, que sería 1, por, y derivamos lo de dentro, que sería por 1. Y hemos puesto, repito, derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos derivada del de abajo, que sería todo esto, por el de arriba sin derivar, que sería por 1. Y todo dividido entre el de abajo al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, nos va a quedar elevado a la cuarta. Y esto nos quedaría la segunda derivada, nos quedaría esta parte de aquí se nos va, nos queda 0, y arriba pues nos quedaría menos 2 multiplicado por x menos 2 elevado a 1, que no hace falta ponerlo, y por 1, que tampoco es necesario. Y todo dividido entre x menos 2 elevado a 4. Si os dais cuenta, antes de igualar a 0 la segunda derivada, que es lo que vamos a hacer para obtener los puntos de inflexión y la concavidad y convexidad, podemos simplificar un x menos 2 de arriba y de abajo, de forma que esto nos va a quedar arriba menos 2 y abajo nos va a quedar x menos 2 elevado al cubo. Una vez que hemos hecho la segunda derivada, siempre la segunda derivada la igualamos a 0. Y como siempre, esto pasa multiplicando el denominador y nos va a quedar menos 2 igual a 0, de donde de nuevo no nos sale solución. Como la segunda derivada, al igualarla a 0, no obtenemos ninguna solución, eso significa que no hay punto de inflexión. Pero eso no significa que no podamos estudiar la concavidad y convexidad, porque vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en la primera derivada. Hacemos nuestra recta real, en nuestra recta real situamos los puntos que he obtenido con la segunda derivada al igualarlo a 0, que no hay ninguno, y por tanto no hay puntos de inflexión, y también sustituimos los puntos malos del dominio, que volvería a ser de nuevo el 2. Y le damos valores ahora a la segunda derivada para
estudiar la concavidad y convexidad. La segunda derivada más sencilla sería esta que nosotros tenemos aquí, así que nos cogemos un punto que esté a la derecha del 2, por ejemplo el 3, y lo sustituimos. Lo de arriba me va a quedar negativo, lo de abajo me va a quedar 3 menos 2 sería 1, 1 al cubo sería 1, me va a quedar positivo. Negativo entre positivo nos queda negativo. Como nos queda negativo, aquí la función es cóncava hacia abajo. Y ahora cogemos un punto que esté a la izquierda del 2, por ejemplo el 1 o por ejemplo el 0, el que queráis, cada uno puede coger el que quiera, por ejemplo cogemos el 0 y nos va a quedar lo de arriba menos 2, que es negativo, lo de abajo 0 menos 2 sería menos 2 al cubo es menos 8 también es negativo y nos queda negativo entre negativo que nos quedaría positivo. Por tanto aquí la función es cóncava hacia arriba. Resumiendo, pues tenemos que desde el menos infinito hasta el 2 la función es cóncava hacia arriba. Yo prefiero utilizar los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo porque con lo de convexa todos los profesores realmente no trabajan de la misma forma. Hay gente que dice que convexa es hacia arriba, hay gente que dice que convexa es hacia abajo y por tanto prefiero utilizar los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y desde el 2 hasta el infinito la función sería cóncava hacia abajo. Y por último, nos faltaría decir que en esta función, en este caso, no hay punto de inflexión. Y ya habríamos terminado con